Son las 7:31, saludamos a Monseñor David de la Torre, es secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, gracias por acompañarnos. Solo para aclarar, trascendió en las últimas horas que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana deja de ser mediadora en el seguimiento de los acuerdos entre el gobierno y los indígenas, pero esto ya estaba previsto, es decir, estaba dentro de la hoja de ruta. No es que pasó algo en estas últimas horas que ustedes, por lo cual ustedes tomaron esta decisión. Así es, Milton, gracias por la entrevista. Efectivamente, en el acta de paz que firmamos el 30 de junio, estaba previsto que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana iba a ser la garante moral de este proceso de diálogo que iba a durar 90 días. Nuestro compromiso con el gobierno y con las organizaciones indígenas y sobre todo con el país fue permitir que en ese lapso de tiempo, 90 días, las partes puedan llegar a un diálogo con resultados, y es lo que hemos hecho. En la mesa de coordinación del 6 de octubre, nosotros ya manifestamos efectivamente al pasar a una segunda fase de este proceso, nosotros no podíamos continuar porque esta segunda fase tiene ya un carácter más técnico en el que ya los actores se multiplican indefinidamente y nosotros no podríamos garantizar un seguimiento porque no tenemos ni la competencia ni las herramientas logísticas, materiales para poder comprometernos a un acompañamiento. Sí, es un tema de carácter más técnico, como usted dice, Monseñor, pero también es un tema que va a jugar mucho con la paciencia y con los tiempos, tanto del gobierno como sobre todo del sector indígena, porque se tienen que pulir acuerdos, se tienen que pulir decretos, tendrá que ir a la asamblea algún tipo de texto, es decir, incluyen muchos actores además, pero ¿no le parece que sería conveniente que ahí mismo, justamente en este proceso, que a lo mejor sea tan espinoso como el otro, se necesita de una mediación y de una garantía como la que dieron ustedes? Lo que nosotros hemos propuesto es que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pueda justamente acompañar este segundo momento, justamente porque la academia tiene el personal y tiene las herramientas para poder hacer un acompañamiento eficaz y un acompañamiento que realmente sea óptimo para llegar a los buenos resultados. ¿Vía quién? ¿Vía el rector de la Universidad Católica? No, la Universidad Católica como institución. Y efectivamente en la última mesa, en la mesa de seguimiento de los acuerdos que se reunieron la semana pasada, ellos han acordado pedir a la Universidad Católica ese acompañamiento. Lo importante es delimitar desde el primer momento qué es lo que se pide a un tercero, porque cuando eso no está claro, en el transcurso del tiempo puede haber fricciones e inconvenientes. Entonces, en este momento, tanto las organizaciones indígenas como el gobierno nacional están puliendo ese pedido que harían a la Universidad Católica. Nosotros hemos manifestado nuestro deseo de poder seguir albergando en nuestras instalaciones esta mesa de seguimiento para seguir acompañando, aunque sea de lejos, este proceso. Ahora, en las últimas horas el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, dijo que están organizándose para en noviembre cerrar carreteras. Eso fue lo que él dijo en una entrevista en un medio de comunicación, y esto de alguna manera movió un poco y coincidió con esto de que la iglesia ya no va a seguir. ¿No tiene nada que ver? Absolutamente nada, porque como te decía, el 6 de octubre nosotros ya manifestamos eso, y aquí mismo, el 13 de octubre, hicimos ya este pronunciamiento. Ahora, lo que Gary puede haber dicho, evidentemente no responde a la realidad del proceso que estamos llevando, porque una vez que se han firmado los 218 acuerdos, tenemos que pasar esos 218 acuerdos a una matriz de planificación que implica responsables, tiempos e indicadores de cumplimiento. Ese es el trabajo de la mesa de coordinación y de seguimiento que está trabajando y que está funcionando. Y la planificación de 218 acuerdos no se hacen en una mañana. Necesita cumplir además los procesos que tiene el Estado por ley para que las cosas se hagan de manera eficaz.
Ahora, lo que Gary Espinosa reclama básicamente como que se transforme en una advertencia o amenaza de movilizaciones es básicamente por el decreto que no se firma, dice él, de banca pública, de la condonación hasta $10,000. Ayer con Carlos Vera hubo una discusión incluso con el gerente de Ban Ecuador donde le decía, no, no les vamos a condonar $10,000, les vamos a reprogramar, les vamos a refinanciar hasta $10,000. La condonación es hasta 3,000. Yo no sé, ¿usted qué sabe de esto? ¿Cuál es la realidad? Porque es como que se manejan dos versiones. Bueno, digamos que el texto de los acuerdos está claro y es público. La condonación es hasta $3,000 y la reprogramación del crédito hasta $10,000. El tema es que estas confusiones, no sé si a propósito o porque no se entienden, llegan distorsionadas a las bases. Y finalmente las bases, como dicen los dirigentes, son las que deciden qué hacer. Bueno, ahí hay el problema de comunicación tanto de los dirigentes como quizás también de parte del Estado, de poder decir con claridad cuáles son las consecuencias de los acuerdos. Pero para volver a lo que decía anteriormente, este acuerdo forma parte de los primeros acuerdos que se firmaron hace 2 meses, está en un proceso de operativización. Cuando la mesa de seguimiento termine su primera fase de trabajo, tendremos ya esta matriz de programación en la que se podrá establecer los tiempos y se podrá juzgar si se ha cumplido o no con el acuerdo y con los tiempos programados. Este plazo de hasta un año, programáticamente y dependiendo de los acuerdos, primero, el orden en el que se aprobaron o al que se llegaron, en el que se llegó. Segundo, es decir, mesa abierta, vamos en ese mismo orden ejecutando los acuerdos. Y segundo, la dificultad. Digamos, el tema de los combustibles, por ejemplo, no se puede hacer en 1, 2, 3 meses. Tiene que tener un plazo más largo. Así se van a ir cumpliendo hasta qué tiempo de plazo. Digamos que los 218 acuerdos están divididos en su tiempo de realización en 3 momentos. Hay algunos, independientemente del momento en el que la mesa se haya cerrado, que son de inmediato cumplimiento, porque responden o dependen del Ejecutivo. Un decreto que tiene que ser derogado, un decreto que tiene que ser actualizado, eso se puede hacer rápidamente. Hay otros acuerdos que son de mediano plazo y otros que son de largo plazo. Incluso hay muchos de estos acuerdos que no solamente implican un cumplimiento para este gobierno, sino que implican cambios estructurales a futuro, permanente, y entonces hay que pasar por la Asamblea Nacional y hay que cumplir todos los plazos legislativos que existen. Una cosa es acordar y otra cosa es ejecutar, y ahí está el reto. Así es. En este momento estamos en esta fase de ejecución, que es un camino sumamente amplio, en el que tienen que intervenir todas las instancias del Poder Ejecutivo y también muchas instancias del Estado y también la sociedad civil, porque en la construcción de esas leyes es necesario que todo el mundo participe. Ahora, monseñor, ya que ustedes han terminado su participación, me refiero a la Iglesia Católica Ecuatoriana, siempre hubo un ambiente, si bien es histórico, si bien los 218 acuerdos son un hito en el país, si bien sentarse a dialogar en un proceso amplio y sostenido es histórico en el país, siempre hubo un ambiente de desconfianza, sobre todo de las partes de la dirigencia de los 3 movimientos indígenas, no solamente de la CONAIE. FENOCIN y FEINE también mostraron desconfianza en este camino. ¿Por qué cree usted que nunca hubo esa sinceridad total? Yo creo que los movimientos indígenas, en su actitud frente al Estado, frente al Poder Ejecutivo, responden a una larga historia en la que han sido engañados, en la que se les convocaba a mesas de diálogo, en las que los que participaban de estas mesas no eran necesariamente aquellos que tenían el poder de decisión, y finalmente era una cosa de horas. Ahora hemos estado 90 días juntos, y si ustedes han analizado los discursos de los 3 dirigentes el día 14 de octubre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tú ves que el tono de los discursos fue un tono de conciliación, de agradecimiento y de reconocimiento del camino realizado. Entonces yo espero que en ese mismo tono sigamos adelante, porque aquí no está en juego finalmente
qué es lo que pasa con una dirigencia indígena o con un gobierno. Aquí está en juego lo que pasa con este país y tenemos que tener eso presente. Bien, que así sea y que sobre todo haya paz. Gracias, monseñor. Gracias a Y ustedes. gracias por el trabajo. Gracias. Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.